Thank you. Wow, I'm back. Dice, wow, estoy de regreso. What a beautiful morning. Qué bella mañana. Are you excited ¿Están excitados ustedes? to be in the house of the Lord? ¿Están en la casa del Señor? Last 2 days was heaven on earth. Los últimos 2 días ha sido el cielo sobre la tierra. In the presence of God, we can only go from glory to glory. En la presencia del Señor solo podemos proceder de gloria en gloria. So I believe this morning we're going to see the greater thing of the Lord. Creo que en esta mañana nosotros hemos de ver aún cosas mayores y más grandiosas de parte del Señor. I only heard 5 people say amen. Solamente oí 5 personas que dijeron amén, dice él. For all those of you who are new to my preaching, I love noise. Para todos aquellos que son nuevos para mi predicar, dice, a mí me encanta el ruido. Noise boosts my faith. Yeah, come on. Yeah, come on. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Amen. Our noise carries an anointing from the Lord. Dice que el ruido lleva una unción aún de parte del Señor. The Bible says, make a joyful noise unto the Lord. La Biblia nos manda hacer un ruido gozoso delante del Señor. Amen. Amen. Turn to your neighbor and say, you're not here by an accident. Dígale a su vecino, tú no estás aquí por accidente alguno. You're here because God wanted you to be here. Estás aquí porque Dios deseaba que tú estés aquí. Amen. Now turn to your other neighbor and say, whether you like it or not, God is going to move. Mire al otro vecino y dígale, te guste o no te guste, Dios se va a mover. Hallelujah. Come on. Un aplauso al Señor, un aplauso al Señor. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Thank you, Father, for this beautiful day. Damos gracias, Señor, por este bello día. You're so awesome. Tú eres tan grandioso. There is no one like you. No hay ninguno como tú. None like you. Ninguno como tú. This morning we invite your Holy Spirit. Esta mañana invitamos tu Santo Espíritu Speak to us. que nos abres, Refresh us. refrescanos, Revive us. vivifícanos, Show us the glory muéstranos tu gloria so that we can become more hungry and thirsty for your presence. para que nosotros seamos más sedientos y hambrientos de tu presencia. Come and encounter us, oh God. Ayúdanos a tener un encuentro, Señor Dios. Come and encounter us. Tener un encuentro contigo In Jesus' name. en el nombre de Jesús. Amén. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. All right, myself, Danston John Rodriguez. And some of you are like, are you Hispanic? I'm like, no, I'm Indian. Algunas personas le preguntan a él si él es latino y él le dice, no, soy indio. But wherever I go in the United States, they think I'm Hispanic. Pero donde quiera que él va en los Estados Unidos, muchos se confunden y creen que él es latino, hispano. Maybe God wanted me to be one. I don't know. Dice, a lo mejor Dios quería que él fuese latino. And I like that. You know, but I do carry the Hispanic anointing. Pero él dice que él lleva la unción latina en él. So when I'm with you guys, I feel home. Así que cuando estoy con ustedes, dice él, me siento en mi I casa. feel like a family. Me siento que estoy con mi I familia. have fallen in love with this church. Él dice que está enamorado de esta congregación. In a year, I visit several churches. Dice, en un año he ido a diferentes congregaciones. I've been to American churches, Russian churches, many churches. Iglesias americanas, iglesias rusas, muchas otras iglesias. I love you guys. Pero me dice que los ama a vosotros. So I believe the anointing that you, as a church, you carry is going to go into the city, is going to go into the nation. Él dice y él cree que la unción que está aquí ha de ir a la ciudad y ha de ir a la nación. And
This is not an ordinary ground. Esto no es un terreno ordinario. God has planted you in a right place. Dios lo ha plantado a ustedes en el sitio correcto. It's not an ordinary place that you have been planted today. And it's not by an accident that you have been planted here today. No es un lugar ordinario donde ustedes están y no es por accidente que están en este lugar. There is an atmosphere for miracles in this place. Hay una atmósfera para lo milagroso en este lugar. Amen. The moment you all worship, the demons have packed their bags and they've gone away. El momento que empezaron a adorar, dice él, los demonios empaquetaron sus maletas y se fueron corriendo. Hallelujah. Amen. I want to thank Pastor Janet. Quiero darle gracias a Pastora Janet. Thank you for inviting me this morning. Gracias por haberle invitado aún esta mañana. And all the pastors and the elders of this church. Y a los demás pastores y ancianos en la congregación. A big God bless you to you all. Un gran Dios les bendiga a cada uno de vosotros. I love how you all worship, and I love how you all pour your heart at the altar. Me encanta como ustedes adoran y como ustedes derraman su corazón aún al frente de este altar. A big God bless you to everybody's involved in the last 2 days, even today. A big God bless to all the leaders. Un gran Dios le bendiga a todos aquellos que han estado envueltos en estas últimas 2 noches y a aquellos que están aún en este día de hoy. I believe the Lord has greater things to do through this church. Yo creo que el Señor tiene cosas aún mayores que hacer en esta congregación. I heard it's just going to be 24 years of prayer and conferences. He oído, dice, que son aproximadamente unos 24 años de conferencias y oraciones en este lugar. Today? It's today? Wow. There you go. There you go. I want to say this to you. Quiero decirle esto. It's just the beginning. Es solamente el comienzo. The party has just started. La fiesta solamente ha comenzado. We're going to see greater things happen in Jesus' name. Vamos a ver cosas aún mayores que sucedan en el nombre de Jesús. The Lord is going to fill all the empty pews. El Señor va a llenar cada asiento. You're going to have, I'm saying this in my spirit, a prophetic word. You're going to have multiple services, multiple services. Estoy viendo, dice él esto en su espíritu proféticamente, donde tendrán que tener más de un servicio. A soon service is going to start. Right after this service, there's going to be another service in the afternoon. Soon it's going to start. Cuando se termine el servicio de la mañana, ustedes van a tener que comenzar un servicio por la tarde. Soon, pronto, this place is going to look small. Este lugar va a parecer pequeño. It's going to look small. Va a parecer pequeño. So listen. Escuchen. That place that you see now is going to be full. Ese lugar que usted ve ahora vacío va a estar lleno. You see, all the clubs in the Philly are house full. Why not the church? Si los clubes en la ciudad de Filadelfia están llenos, ¿por qué entonces no la iglesia? We're going to see the clubs empty, the church full. In Jesus' name. Vamos a ver los clubes vaciándose y la iglesia llenándose en el nombre de Jesús. If you love Jesus, shout an amen. Si usted ama a Jesús, diga un gran amén. Hallelujah. You're going to carry an anointing for miracles, signs, and wonders. Vamos a cargar la unción para milagros, señales y prodigios. It's not an accident that you're part of the plan of what God is doing here. No es un accidente que usted sea parte del plan de lo que Dios está haciendo en este lugar. Oh God, I wish I can show you what I'm seeing in my spirit right now. Él dice, Señor, yo quisiera mostrarle a ustedes lo que yo veo en mi espíritu en este momento. I see the Lord is going to send people from with the wheelchairs, a lot of people with the wheelchairs, a lot of people with the lame will walk, the deaf will hear, the blind will see, the mute will speak, the dead shall rise in Jesus' name. I'm going to try to interpret that one, all right? Dice, él ve en el Señor que el Señor le va a enviar personas en sillas de ruedas, personas que no andan, personas que no oyen, personas que no hablan, y el Señor va a hacer maravillas en este lugar. I believe this is just the beginning. We're going to see glory to glory, faith to another level of faith.
Él dice que esto solamente es el principio. Hemos de ver de gloria en gloria, de fe en fe, un aumento aún en nuestra fe. Turn to your neighbor and say, he's talking to you. He's preaching to Dígale you. a Come su on. vecino, Tell him mira, that. él te está hablando a He's ti, te está talking about predicando you. a ti. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Aleluya. Oh, Jesus. The Lord is stirring our spirit right now. El Señor está saturando nuestro espíritu en este momento. He's stirring our spirit for revival. Saturando nuestro espíritu para un gran What avivamiento. your eyes has not seen, what your ears have never heard, what you have not entered to the heart of a man, you will see some things that have never seen before. Lo que tus ojos no han visto, lo que tus oídos no han oído, lo que no ha entrado en el corazón del hombre, son las cosas que Dios está preparando para este lugar. It's time to get your faith activated. Es tiempo de que tomes tu fe y la actives. Amen. Amen. God is going to raise you. Dios ha de levantarte. I see in this church, God is going to raise apostles, teachers, pastors, evangelists, and prophets. Veo en este lugar que Dios hace levantar apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. There is an apostolic anointing that's upon this church. Hay una already. unción apostólica ya que descansa sobre esta congregación. This church is going to raise people and send them to four corners of this world. Esta iglesia habrá de levantar personas que han de ir a las cuatro esquinas del mundo. I tell you, the Lord wants to declare this coming year is going to be a year of great harvest in this church. El Señor te declara y quiere declarar que este año entrante va a ser un año de gran cosecha en este lugar. I see some of your family members who are not in the Lord, they will come running to the presence of the Lord. Algunos de vuestros familiares que no le sirven al Señor habrán de venir corriendo hacia el altar a servirle al Señor. They will come running to the presence of the Lord. Van a venir corriendo hacia la presencia del Señor. You've been praying for years. Usted lleva años You've been orando. sowing for years. Está poniendo la semilla por You've been años. crying for years. Orando por años. But you're going to see, you're going to reap the harvest coming year. Pero usted va a ver esa cosecha en este año entrante. These are not my words, these are the words of the Holy Spirit. Él dice, estas no son mis palabras, sino que son palabras dadas por el Espíritu Turn to your Santo. neighbor and say, get ready, get ready, get ready. Toca a tu vecino y dile, prepárate, prepárate, prepárate. Amen. He's the God of suddenlies. He's the God of suddenlies. Él es el Dios que hace cosas de momento. Amen. Amen. Today I have a word from the Lord. Hoy tengo una palabra de parte del Señor. Él está preguntando cuánto tiempo él tiene para compartir I la wanna palabra. honor. Y yo, Oh. yo, Because I thought there is a formal time for a Sunday. Okay. no, know- not here. You in an old Pentecostal church. Oh Jesus. Oh Jesus. If you notice, there's no clock nowhere around here. There is no clock. Yeah, You know, there's no clock. You know what? I go to churches and I preach here and I see a big clock in front of me. You know what I pray? Let the clock stop now in Jesus' name. Él dice que ha ido a muchas congregaciones donde al frente, cuando él está predicando, hay un gran reloj. Y muchas veces él ora y dice que se detenga el reloj. Amen. God bless this church. Que Dios bendiga esta congregación. That's how the church should be. Así debe de ser, dice él, la iglesia. If you see in Acts 17, verse 6, Si usted ve Hechos 17, versículo 6. book of Acts, chapter 17, verse 6. Somebody has it in Spanish. 'Cause I didn't bring my Spanish Bible. Oh, yeah, Put my somebody can English hand one. over him this Spanish Bible. I promise you, I'm gonna learn Spanish soon, and I'm gonna come back to you with a Spanish sermon. And Hechos 17. is anyone who believes that? Believe for me, come on. I believe for your miracle. You believe for mine. Amen.
we moved, yeah, we can read that verse, yes. Acts 6, 17, verse 6, Acts 17. I tell you the reputation of a revival church. Are you ready for that? A reputation. What reputation as Christians we carry? If you turn your Bibles to Acts chapter 17, verse 6. Sure. Take your time. No worries. Take your time, yeah. Here the scripture says, Vamos a leer en Hechos 17, versículo 6, y él va a hablar de la reputación de una iglesia que tiene avivamiento. did you read that verse? No, no. Okay, you wait for me. I was interpreting what you Oh, said you're interpreting about what I'm saying. the Okay. thing that you was going to speak about. Yeah. So the word says, but when they did not find them, they dragged Jason and some brethren to the rulers of the city, crying out, these who have turned the world upside down have come here too. Hechos 17, versículo 6 dice, pero no hallándolos, trajeron a Jason y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Hallelujah. That's the reputation of Christians. Esa es la reputación de los cristianos. Wherever they go, there is a party. Donde quiera que van, Holy siempre hay Ghost una party. una fiesta del Espíritu Santo. Wherever they go, they throw a Holy Spirit party. Donde quiera que van, tiran una fiesta del Espíritu Santo. Their recognition was not like, oh, they're the men who behave themselves. No, they didn't get such a recognition. They said, look at these people. The people who have turned the whole world upside down have come here too. Él dice, ellos no te llevaban una reputación de aquellos que se portaban lo más bien, sino al contrario. Mira, estos son aquellos que vienen a trastornar el mundo y han venido aquí a trastornarlo también. Don't be ashamed of how the Holy Spirit wants to move in your life. Nunca se avergüence de cómo el Espíritu Santo quisiese moverse en su vida. Amen. Amen. The Holy Spirit wants to move in a special way. El Espíritu Santo quiere moverse en una forma especial. Anyway, that was not my topic today. Él dice, ese no era su tópico, pero quería compartirlo. I want to give you a little bit of our background, a little bit of our story, and then I want to go into the Word. Quiere compartir con ustedes un poco de su historia y entonces luego entrar a lo que quiere compartir Some también. people ask me, what is your testimony? Algunos me preguntan, ¿cuál es tu testimonio? I was 19 when I got saved. Yo era de 19 años de edad cuando me convertí. I'm 50 now. I'm sorry. I'm 33 now. Just kidding. Tiene 33 años ahora. Prior to my salvation, I wasn't in the I wasn't in the church. Even forget about you thinking I will be a preacher. You wouldn't even find me in the church in first place. Dice, antes de él convertirse, usted no lo encontraba en ningún lugar en la iglesia, mucho menos que él iba a ser un predicador. I was the most anti-Christian person that you could ever find. Era la persona más anticristiana que usted pudiera haber hallado. My parents were Bible-believing Christians. Sus padres eran creyentes bíblicos. So I used to go to church. Ellos iban a la iglesia. I used to go to church, but I never took it anything seriously. Él iba a la iglesia, dice, pero nunca lo tomó como algo serio. I remember coming back home every single afternoon debating with my mom about how Bible is not true, it's false, how science is true, and all that kind of stuff. Él se recuerda muchas veces cuando llegaba de nuevo de vuelta de la iglesia a su hogar, estar discutiendo con sus padres como la Biblia no era real, sino que lo científico era real. I grew very bitter and I was rebellion in my teenage years. Él dice que se crió bien rebelde y agrio en su edad temprana. In my college, my principal did not like me, my school lecturers did not like me. I was a very naughty child. En su escuela, en verdad, con él no estaban complacidos porque él no se comportaba bien y era una persona que nadie en verdad lo pasaba. I'll tell you something. My dad used to go to college more than I did. Él dice que su papá iba al colegio más que lo que iba él. Some of you didn't get that joke. Dice, algunos de ustedes no cogieron el comentario. I was not a serious person at all. Así que yo no era una persona muy seria.
But something happened when I was 19. Pero algo sucedió a la edad de 19 años. I reached at the end of all my hopes. Él dice que había alcanzado el final de todas sus esperanzas. I moved to another city from where I used to live. I moved to another city for work. Se mudó a otra ciudad en donde él estaba para ir a un trabajo. And one evening I took a walk in the street and I met an evangelist on the street. Y en un atardecer estaba andando en la calle y se encontró con un evangelista en la calle. He looked at me and he said, "You need Jesus." Y él lo miró y le dijo a él, a ti te hace falta Jesús. I told him, I'm a good Christian. Él le dijo, yo soy un buen cristiano. He said, you don't understand. You need Jesus. Y él le dijo, el evangelista le dijo, no, tú no entiendes, tú necesitas a Jesús. Do you know the Lord? ¿Conoces tú al Señor? I said, what do you mean that you know the Lord? I used to go to church. Y él le preguntó, ¿cómo que qué tú quieres decir si yo conozco al Señor? Si yo iba a la iglesia. And then I thought that's enough. Y yo dije, eso era bastante. Anyway, so he gives me, he tells me this. There is a prayer meeting that's happening tomorrow. Él le dijo a él, el evangelista le dice a él, mañana hay una reunión de oración I want you to attend that prayer meeting. y yo quiero que tú vayas allá. Now, I have no idea about Pentecostal churches. I have no idea about Baptist churches. I have no idea. I mean, I've come from a Catholic background. Él decía, yo no tenía idea de iglesias pentecostales, ni iglesias bautistas, ni ninguna otra denominación. Yo vengo de un movimiento católico. And by the way, there is no Catholic, there is no Protestant, there's no Pentecostal. You all are one in Jesus. Amen. Él dice, no hay denominaciones, no hay nada de ninguna de las otras, somos unos en Cristo. So I didn't know the Lord. Así que yo no conocía al Señor. The next morning, I went to the address which he gave me. There was a prayer meeting. La próxima mañana fui a la dirección que él me dio. And this is what the man told me. Y esto fue lo que el hombre me dijo. Tomorrow, Mañana, at this time, a esta hora, God will speak to you. Dios te va a hablar. When I heard that word, Cuando yo oí esa palabra, God will speak to you, Dios te va a hablar. I was like, how? Yo estaba, ¿cómo? I thought that was a thing of the past. Yo creía que eso era algo del pasado. I mean, God speaks to me. I mean, me. Que Dios me va a hablar a mí, a mí. I mean, do I look like somebody to you Eh, that God speaks? Me parezco yo a ti como alguien que Dios le quiere hablar. But he said, you go to the prayer meeting. Pero él me dijo, ve a la oración. Anyway, I decided to go, and then and I somehow went to find the address. Decidí ir de una forma u otra a encontrar la dirección. I was looking for that home Estaba buscando por ese hogar where the prayer meeting was happening. donde estaba sucediendo el servicio de oración. I went to one home and I asked, do you know this prayer meeting? Y fui a una casa y pregunté, ¿sabes tú el lugar de este servicio de oración? A lady came out and said, oh, the place where they make a lot of noise? Ah, that's the place. Y dice que una dama ahí le dice, oh, ese es el lugar donde hacen mucho ruido, es allí. So anyway, so I end up in that prayer meeting and I see only women praying. Y fui, No men. y fui al lugar de oración y lo único que encontré fue un grupo de mujeres solamente orando. And there was a prophetess in the prayer meeting. Y había una profeta allí. So I thought it's a women's service. Y yo pensé, esto es un servicio solamente de mujeres. I said, there's no men here. Aquí no hay hombres. And I was dressed like a rock star. Y, y él estaba vestido como un artista de rock. Like I had a long hair. Tenía pelo largo. I had a beard. Tenía barba. I looked like I straight away came out of a rock concert. Parecía que había salido de un concierto de rock en ese momento. And the women looked at me and like, where did you come from? Like, you know. Y las mujeres, dice que las mujeres los miraron y se preguntaban, ¿pero dónde saliste tú? And they were praying in some language. I mean, what? I don't understand what the language was. Y él dice que estaban hablando en un lenguaje que él no entendía, supuestamente un Tongues, lenguaje en right? lengua. Anyway, so I decided to somehow sneak out and, you know, get out of the place and go. Y pensé de una forma u otra escaparme y salirme del lugar. An elderly woman came behind me. Y una anciana vino detrás de él. I tell you, the Christian elderly women, they're dangerous people. Dangerous. Y Don't mess around. Don't mess around with, I'm telling you. Él dice, mire, que las damas cristianas de edad son bien peligrosas. Tenga cuidado. She held my hand like this. Le aguantó la mano de esa forma. Say, you are not going anywhere. Y le dijo, tú no vas para ningún lado. Yes, yes. I believe she was an angel sent by God. Él dice, yo creo que aquel fue un ángel que Dios me mandó. And
she drags me back into the meeting. Y ella cogió y lo llevó para atrás a la reunión. And I'm sitting and watching these women praying. Y estoy sentado, dice él, ahí mirando a estas mujeres orando. I have no idea what's going to happen. No tengo ninguna idea de lo que va a suceder. I don't understand what they're saying. Yo no sé lo que están diciendo, I don't know what they're doing. lo que están haciendo. I felt so out of the place. Me sentí tan fuera de lugar. Then I heard a prophetess in that meeting. Y entonces oí la profeta en la reunión. She was praying for every person one by one. Y ella estaba orando por cada persona uno a uno. She looked at me. Ella me miró Said, "Come here." y me dijo, ven acá. Boy, she was a scary woman. Scary. I mean, her voice was like, "Where did you come from?" Like that. You know? Ella tenía una voz y hablaba y dice, esa dama asustaba a uno. I'm already freaked out. Y él dice, ya él tenía cierto sentir de temor. Anyway, she tells me this. Ella le dice esto. Last night she had a vision Anoche tuve una of a visión young boy who's going to come into the prayer meeting. de un joven que habría de venir a este servicio de oración And you have to tell him the gospel of Jesus. y que ha de llevar el evangelio del Señor Jesús. And I sit there Y yo me estoy sentado ahí in such an uncomfortable, unfamiliar place. en un lugar donde no me siento confortable y familiar. Yet it was a divine appointment that day. Pero con todo y eso sé que era una asignación divina que Dios había establecido en ese día. She gives me the gospel Ella me da el evangelio and tells me this. y me dice esto. God is going to take you to the nations of the world. Dios te va a llevar a las naciones del mundo. I said, how can you tell that to me? Y él dice, ¿cómo usted me puede decir eso a mí? I don't even know the first chapter of the Bible. Yo no conozco ni aún el primer capítulo de la She said, Biblia. you won't understand right now. Tú no vas a entender ahora, le But the dijo. day is coming, I see you preaching in all different churches. Pero el día viene donde te veo predicando en diferentes congregaciones. You're going to stand before the crowds and preach the gospel of Jesus. Vas a estar delante de las multitudes predicando el evangelio de Jesús. I tried to convince her back. Yo traté de convencerla a I ella. think you got the wrong boy. Yo creo que usted tiene el muchacho erróneo. She said, no, no, no. Y ella le dijo, no, no. She said, you are the boy. Tú eres el muchacho. You're the boy the Lord wants to speak to. Tú eres el muchacho que Dios le desea hablar. And I had tears in my Y eyes. dice que tenía lágrimas en sus The ojos. presence of God was so powerful. La presencia de Dios estaba tan poderosa. Gave my life to Jesus. Me di mi vida a Jesús. And the first words came out of my mouth. The first words. Y las primeras palabras que salieron de mis labios, I told her this. le dije esto. Sister. Hermana, I don't know what to call her. But, sister. She said, what? She said, we have to preach the gospel to every person. él le dijo a ella, no sabía cómo llamarla, pero le dijo hermana, y fueron las primeras palabras que salieron de sus labios. Nosotros tenemos que predicarle el evangelio a todas las almas. She tells me that's what I'm doing here. Ella me dijo a mí entonces, eso es lo que yo estoy haciendo aquí. That's what I'm doing here. Eso es lo que estoy I haciendo. was so on fire. Like I wanted to tell everybody about Jesus. Él dice que se sentía en tal fuego que entonces de ese momento él quería decirle a todo el mundo concerniente a Jesús. I was a raw Christian. I was a raw Christian, new believer. New Era un Christian. creyente nuevo, I wanted to sit on every services of the church. pero él quería sentarse en cada servicio de la iglesia. We had 11 services in our church, 7 services in our church. Le dice que tenían 7 servicios I diarios en la was iglesia. hungry for the word of God. Él estaba hambriento por la palabra de Dios. And I came across a chapter in Mark 16 Y viene en un capítulo en Marcos where 16, the Bible says, lay hands on the sick and they shall recover. donde la Biblia dice, y pondrán manos sobre los enfermos y serán sanos. I was so excited, and I remember going into another prayer meeting, Y yo me recuerdo que estaba tan excitado y fui a otro lugar and de there was oración. an evangelist there. Y ahí había un evangelista, He was preaching. estaba predicando. And after he finished preaching, he had a long line of people waiting to get prayed for. Y cuando terminó de predicar, había una línea larga de personas que estaban esperando que lo orara. So somehow I went into that line, De una forma, él dice que él se metió en esa línea, waiting for my turn to get prayed. esperando su momento para que oraran por él. I want to feel the power of the Holy Él Spirit. decía que quería sentir el poder del Espíritu Santo. But God had already filled me back then. Pero el Señor me había llenado ya. So front of me, there was one gentleman, and he had a problem with sleeping. Había un hombre delante de él que tenía problemas con el dormir. Now, I don't know anything about this. Yo no sé nada de eso. I'm looking at him, Y lo estoy mirando and I'm telling, hey, listen, y le digo, escucha, God is going to heal your anxiety problem. Dios va a sanarte de tus He ansiedades. turns back to me.
Y él lo mira So who are you? y le dice, ¿quién eres tú? How did you know this? ¿Cómo tú sabes esto? I said, I don't know. I just felt in my spirit to tell you this. Y él le dijo, yo no sé, yo solamente sentí en mi espíritu decírtelo a ti. Then somebody patted from my back. Y alguien lo tocó de la I espalda said, can you pray for my pain in my leg? y le dijo, ¿puedes orar por el dolor que tengo en mi pierna? And I started praying for her too. Y yo empecé a orar por ella She también. was healed. Y ella se sanó. By the time the evangelist saw the line was cut short. El evangelista se dio de cuenta que la línea estaba siendo cortada. I stole his show. Dice, me robé el show de él. He was looking at, why is the line so short now? Estaba mirando y decía, pero ¿por qué la línea está tan corta Listen, ahora? I had very less word, but more hunger for the Spirit. Yo tenía, dice él, menos palabra, pero tenía más hambre por las cosas del Espíritu. I didn't have the theological and all these, PhDs and none of this stuff. I only had an experience with the power of the Holy Spirit, and it was real. Él dice, yo no tenía toda esa teología y todos esos grados, pero tenía una experiencia real con el Espíritu de Dios. By the time that evangelist started praying, I was the only one standing in that line. Cu- Everybody went home. Cuando, They got healed. cuando llegó al momento, él era el único que estaba frente del evangelista porque el Señor lo había usado para sanar a aquellos que estaban en la línea y ya se habían ido para atrás. God is not a doctor who will give you an appointment to come to him for healing next week. Dios no es un Dios que te va a dar una cita y decirte, ven la semana que viene para entonces yo sanarte. You call upon his name, he will answer. Si tú llamas a su nombre, Él te responderá. He will answer you. Él te responderá. And I went to the streets Y fui a las calles to preach the gospel. a predicar el evangelio. I started from the streets. Empecé en las calles. I would pray for the sick at 12 o'clock in the night, 11 o'clock in the night, because after I got done with the work, I would go looking for people, those who were sick. Él dice que él oraba en las calles, a veces a las 11, a las 12 de la noche, porque cuando él salía del trabajo, entonces se iba a las calles a buscar personas por las cuales él podía orar. I had people fall under the power of God in the streets. Tenía personas que se caían bajo el poder de Dios en la misma calle. I had people getting baptized in the Holy Spirit in the streets. Personas que estaban siendo bautizadas en el Espíritu Santo en la misma calle. From there, God picked me up. Y de ahí fue que el Señor me fue escogiendo. I remember the prophecy about going to nations. Me recuerdo de la profecía de que habría de ir a las naciones. So in my bedroom, Así que en su cuarto, I had pillows, a lot of pillows. él tenía muchas almohadas. I named one pillow, one country. Y a cada almohada él la nombraba por uno de los países. So I had no audience to preach. Así que no tenía audiencia a quien predicarle, That pillows were my audience. pero esas almohadas eran su audiencia. And those pillows, like one pillow was Africa, the other one was America, the other one was Singapore, Malaysia, all the other countries. I was preaching to the pillows. Cada una tenía un lugar como África, Indonesia, los diferentes lugares, y él le predicaba a esas almohadas. I've reached close to 11 countries today. Y él ha ido acercando a 11 países hasta hoy en The día, gospel of Jesus Christ. predicando el evangelio de Jesucristo. So today, I want to talk to you about faith. Así que hoy te quiero hablar concerniente a la fe. Okay? Exodus chapter 3, verse 4. Exodus chapter 3. Exodus chapter 3, verse 4. Let's go there. Éxodo capítulo 3, verso 4. If you reached the chapter before me, you can go ahead and read it. But I want to show you something. What I'm going to be teaching today is going to bless you, is going to really help you to find the keys to your breakthrough. To find the keys. Exodus chapter 3, verse 4. Lo que él quiere compartir, él dice, le va a ser de bendición, le va a ayudar a encontrar llaves para que usted tenga ese encuentro. And after that, we're going to go to Mark chapter 5, verse 24 and 35. Después de eso vamos a ir a Marcos capítulo 5, 24 y 35. Now, when
you all know the story because I don't want to go to the story for the sake of time. Ustedes ya conocen la historia para así no tener que entrar a la historia para aprovechar el tiempo. The Bible says that Moses he saw the burning bush in the desert. La Biblia nos habla de cómo Moisés vio la zarza ardiente en el desierto. Now, verse 3, it says, Then Moses said, I will now turn aside and see this great sight, why bush does not burn. En el verso 3 de Éxodo 3 dice entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Now, he turned and then he was like wondering, why? What is so special about this whole experience? Él observa, se vira, observa y se pregunta a sí mismo, ¿qué es lo que es tan especial de esta experiencia que estoy viendo? And then the Bible says in verse 4, Entonces la Biblia dice en el versículo 4, the Lord saw that he turned aside. Underline that word. Underline that. Underline that. When the Lord saw him turn aside, y le dice, alinee esa parte donde dice ahí, viendo Jehová que él iba a ver. God called to him from the midst of the bush and said, Moses, Moses. Lo llamó Dios de medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. You have to understand one thing. Tiene que entender una cosa. When God's word is being preached to you, Cuando la palabra de Dios se te está siendo proclamada, you can listen from one ear and leave it from the other ear. tú puedes escuchar por un oído y dejarlo que se te vaya por el otro. You can choose to do that if you want to. Tú puedes escoger hacer eso si quieres. But I like to go and really understand what the Holy Spirit is saying. Pero a mí me gusta ir y verdaderamente ver qué es lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. So God did not call out Moses till Moses turned and saw the great sight. Note que Dios no llamó a Moisés hasta que después que Moisés se viró y vio la zarza ardiente. So when he saw Cuando él vio that Moses was seeing, que Moisés estaba observando, that's when God called out Moses. ahí fue que Dios llamó a Moisés. You have to play your part. Usted tiene que hacer su parte. It is not just grace, but it's grace through faith. No es solamente gracia, pero es gracia por medio de la fe. If you have no faith, Si usted no tiene fe, nothing is going to work out. nada va a obrar. All the great promises Todas las grandes promesas will remain as a great promises. se van a quedar así solamente como But grandes promesas. they're not going to go into fulfillment. Pero no se van a cumplir. So I'm going to teach you how to go there. Así que le quiero enseñar cómo ir a ese lugar. I've learned for the last 13 years being in the ministry. Yo he aprendido los últimos 13 años que he estado en el ministerio. I'm giving you some amazing tips today. Le estoy dando unas claves especiales hoy. Don't forget your encounter with the Lord. No se olvide de su encuentro con el Señor. Don't forget that. No se olvide. It's the most precious thing that you ever had in life. Es la cosa más preciosa que usted ha tenido en su vida. Some people come to church Algunas personas vienen a la iglesia and they have a great sermon. y oyen un gran sermón, They go back home, se van same life. y la misma vida. No change. Ningún cambio. Nothing changed. Nada cambia. Amen? Amén. Nothing changed. Nada cambia. I'll tell you one thing. Pero le digo una cosa. My wife, Su esposa, by the way, it's her birthday today. es su cumpleaños hoy. So, Imagínate. my wife is a great cook. She cooks amazing. Él dice que su esposa cocina bien bueno. She cooks close to 700 meals in a year. I'm just saying, 700 meals in a year. Dice que ella cocina alrededor de 7 cenas alrededor del año. I don't remember the recipes of all the 700 meals. No me recuerdo, él dice cómo es las 700 recetas que ella cocina alrededor del año. But one thing I know is I'm healthy. Pero una de las cosas que yo sé, dice, es que estoy saludable. Amen? Amén. So when you come to church, Cuando usted viene a la iglesia, you may not remember all the sermons. usted puede que no se recuerde todos los sermones, But if you stop coming to church, pero si usted se detiene de venir there a are la iglesia, other voices that will feed your spirit. hay otras voces que le van a dar de comer a su espíritu. Did you hear what I said? ¿Escuchó usted lo que Did you yo hear le what I digo? said? When you come to church, you hear the voice of the Holy Spirit. Cuando usted viene a la iglesia, usted escucha la voz del Espíritu Santo.
So we need to understand what God is saying to Así us. que tenemos que entender qué es lo que Dios nos está diciendo. Now we turn to Mark 5:24. Mark chapter 5:24. Marcos capítulo 5, verso 24. Mark chapter 5:24. And here we see a woman with a bleeding issue. She's coming after Jesus. Vemos aquí la mujer que está sangrando, que viene detrás de Jesús. Now, the Bible says in verse 25, now a certain woman who had a flow of blood for 12 years had suffered many things from many physicians. She had spent all she had, and she was not getting better, she was getting worse. En Marcos capítulo 5, versículo 25, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Verse 27, but when she heard about Jesus, El verso 27, cuando oyó hablar de Jesús, she came behind him in the crowd and touched his garment. vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Do you catch a revelation in that verse? Usted ve la revelación que hay en ese verso. We're living in a time where everything has to come our way. Estamos viviendo en un tiempo donde sentimos que todo tiene que venir a nosotros. We're living in a day where, everything has to happen my way. Te vivo en un día donde todo tiene que suceder de acuerdo como yo lo quiero. Jesus was not coming to her. Pero Jesús no estaba viniendo a ella. That was not in the schedule today. Eso no estaba en el plan de ese día. But one woman's faith broke the schedule that day. Pero una fe de una mujer rompió el plan que había en ese día. Because Jesus was walking. Porque Jesús estaba andando. He was walking. Estaba andando. He knew where he was going. Él sabía para dónde él iba. But this woman, Pero esta mujer she just heard about Jesus había oído de Jesús and decided this. y decidió esto. I know he's not coming my way. Yo sé que él no viene para mi But I'm camino, going to go to his way. pero yo voy a ir a su camino. I'm going to follow him. Yo lo voy a I'm seguir. going to go behind him. Yo me voy a ir detrás de And not él. just go behind Y him. no solamente voy a ir detrás de I'm él, going to touch him. sino que lo voy a And tocar I'm going to be healed. y voy a ser sana. Amen? So what you need to do with the promises that you received in life? Así que usted necesita hacer con las promesas que usted ha recibido en su vida. Don't just think it's going to happen. No solamente piense que solamente va a suceder. Sometimes a prophet may not call your name. Hay veces que un profeta no lo llamará por su nombre. Sometimes preachers may not lay hands on you. Hay predicadores que a lo mejor en un día no le pongan la mano a usted. Sometimes pastors may not even look at you when Hay- you're preaching. Puede que una ocasión donde un pastor que esté predicando aún ni lo mire a Now, if usted. you sit there with a grumpy face, Pero si usted se sienta ahí con una cara estirada, nothing is happening. pastor, yo no sé qué está pasando. You are still going to worship, you are still going to pray, and you're still going to bless his name. No, al contrario, usted debe de seguir adorando, debe de seguir alabándole y debe de ensalzar su santo nombre. This woman had Eh, no encouragers. No Esta, one to encourage her. esta mujer no tenía a nadie que la soportara o la animara. She only heard about Jesus. Ella solamente había oído de Jesús. Only heard about, hey, Jesus coming. Había solamente oído de que Jesús She venía. said, I will not miss my opportunity. Y ella pensó y dijo, no voy a dejar que mi oportunidad me pase. And the Bible says that when she touched Jesus, Y la Biblia dice que cuando ella tocó a Jesús, Jesus turned around and he stopped. Jesús se volvió, se tuvo y volvió. Now listen, the God of the universe Escuche, el Dios del universo stopped for one hungry follower. se detuvo por una alma hambrienta. The God of the universe El Dios del universo stopped for one hungry follower. se detuvo por una alma hambrienta. She was not even seen. She was just crawling like that, crawling. Because if you notice, back in the days, she was an untouched person. Nobody could get close to her. Dice, usted puede leer de la manera que ella iba arrastrándose hacia él, porque si usted sabe que en aquellos días ella era una mujer que no podía tener contacto con nadie en ese momento. It was illegal for her to touch Jesus. Do you know that? Era algo ilegal que ella tocase a Jesús.
because she was declared as unclean person. Porque ella estaba siendo declarada como una persona inmunda. But when she heard about Jesus, Pero cuando ella oyó de Jesús, nobody asked. Everybody looked at her and said, yours is a hopeless case. Nobody can help you. nadie en verdad estaba ahí, nadie preguntó, solamente se pensaba que era un caso que no tenía resultado alguno. But she decided that day Pero ella decidió en aquel día to step out and do something that she has never done before. salir y hacer algo que nunca había sido hecho anteriormente. You guys not getting what I'm saying? Ustedes no están entendiendo lo que yo You les guys estoy not getting diciendo. what I'm saying? Ustedes no entienden lo que les She, digo. for some reason, decided to step out. Say step out. Por una razón, ella decidió Because ir. if you're going to sit at a home and if you're going to just sit there and do nothing, what's going to happen? Porque si usted se va a sentar en su casa y decide no hacer nada, entonces ¿qué va a pasar? Nothing is going to happen. Nada ha de pasar. When God gave me a vision for ministry, Cuando Dios le dio una visión para el ministerio, my story was like this woman. él dice que su historia era como esta mujer. A lot of people looked down upon me. Muchas personas lo miraban bajo. A lot of people rejected me. Muchas personas lo rechazaron, I didn't care. pero a él no le importó. And I still don't care. Y hasta hoy en día no me importa, I'm dice going él. to go after Jesus. Yo voy a ir detrás de Jesús. Who believes in me, doesn't believe in me, doesn't matter. I'm going to go after Jesus. Quien cree en mí o no cree en mí, no importa, porque yo sigo a Jesús, dice él. So she went after Jesus. Así que ella fue detrás de I don't care Jesús. what doctors say. A mí no me importa lo que haya dicho el médico. I don't care who says what. A mí no me importa quién haya dicho qué. I'm going to touch him. Yo lo voy a tocar. It's a new kind of a miracle. Es una nueva forma de milagro. She decided to step out. Ella decidió ir. Decided to what? ¿Decidió qué? Step out. Ir. Turn to your neighbor and say, time, step out. Toque a su vecino y diga, es tiempo de que salgas, que vayas. Until Peter stepped out of the boat, he didn't know he could walk on the water. Mire, hasta el momento que Pedro decidió salir de la barca, él no sabía que podía andar sobre el agua. Fear will always hold you back. El temor siempre te habrá de sujetar. All right, let me ask you this. How many of you here, you have a dream from God and it looks so impossible? Déjeme hacerle esta pregunta a ustedes. ¿Cuántos de ustedes tienen un sueño de parte de Dios que le parece a usted completamente imposible? Come on. You have a dream from God Usted tiene un sueño de parte de Dios that it looks like, it's not going to happen. No way. I mean, it just takes God to make it happen. y usted piensa, al pensar en ese sueño y usted dice, ay, eso no va a suceder. Pero él dice, toma a Dios para que suceda. Sometimes we are gripped because of the fear factor. A veces por el factor del temor, I tell you what, I love praying for the sick. le digo que dice él, a mí me encanta orar por los enfermos. And sometimes the devil talks to me and says, she's not going to be healed. Y a veces dice que el diablo le habla y le dice a él, ella no va a estar sana. You know what? Pero ¿sabes qué? Obedience to the Holy Spirit is more greater than what I see. Pero él dice, la obediencia a la dirección del Espíritu Santo es mayor de lo que yo veo. I remember praying for one cancer patient. Yo me recuerdo haber orado por una paciente que tenía cáncer. The person died. The person died. La persona se murió. I prayed for the next cancer patient. Oré por la próxima persona que tenía cáncer. The person died too. También se murió. Some of you are giving me the Pentecostal look. Él dice, algunos de ustedes me están dando la mirada de esa pentecostal que ustedes dan. Is he a true prophet? Dice, ese es un verdadero profeta. And the third time I prayed for the cancer patient, Y la tercera vez que oró por la persona que tenía cáncer, I had that fear factor. tenía el factor del temor. I think this person is going to die too. Él dijo, yo creo que oro por esta persona y se va a morir también. But guess what happened? Pero sepa usted lo que sucedió. The person was healed. La persona fue sanada. Was healed. Don't let your failures stop you from doing what God is asking you to do. No deje que su fallo lo detenga a usted de hacer aquellas cosas para las cuales Dios lo ha llamado a hacer. So when people come and tell me,
what if you don't see healings and miracles? I tell them that is not my focus. Cuando las personas vienen a él y le dicen, pero ¿qué sucede si no ves milagros y sanidades? Él le dice a ellos, ese no es mi enfoque. My focus is obeying the Holy Spirit. Mi enfoque es obedecer el Espíritu Santo. Faith, write this down. Faith is taking the first step before God reveals the second step. La fe es usted tomar el primer paso antes de que Dios les revele el segundo paso. All of you here, you want God to speak to you, right? Cada uno de ustedes aquí desean que Dios les hable, ¿no? Now, what if God decided not to speak to you? What would be your face? You'll be like, oh. Pero ¿qué si Dios decide no hablarle? Entonces, ¿cómo se pondría usted? Sometimes God wants you to take the first step. Hay a veces que Dios decía que usted tome el primer paso. Like Joshua, they were passing through Jordan River. He said they had to put the feet first, and then they saw the river split. Como Josué cuando tenían que cruzar el río de Jordán, ellos tuvieron que poner el pie en las aguas primero antes de que se esparciera. Some believers are praying to become millionaires, but when it comes to tithing and offering, they're like, they can't. I don't want to go there. It's an ouch. It's an ouch feeling. I don't want to go there. No, but we're going to say it anyway. Él dice que algunos creyentes desean ser millonarios y le piden bendición financiera al Señor, pero cuando vienen a sus diezmos y sus ofrendas, son los más afrentados que usted encuentra. Ouch. Ouch. How can God make you a millionaire when you are not ready to give what it belongs to Him? ¿Cómo es que tú esperas que Dios te haga un millonario cuando tú no estás preparado para darle a Dios a lo que Dios le pertenece? A lot of people think they lose their money when they give to God. I'll tell you what, God does not bless the losers, He blesses the winners. Muchas personas creen que pierden cuando le dan a Dios, pero déjeme decirle algo a usted, Dios no bendice al perdedor, Él bendice al dador y al vencedor. Hallelujah. So now, faith is seeing what He wants us to see. Faith is seeing what God wants us to see. La fe es ver lo que Él desea que veamos. Amen. Now we see in Ezekiel's, prophet Ezekiel, God took prophet Ezekiel and took him to a valley of dry bones. Lo vemos como en la ocasión con el profeta Ezequiel, donde el Señor lo llevó al valle de los huesos secos. And when prophet was in that dry bones, he was like, where am I? This does not look like a church. Y usted se imagina el profeta estar allí y decir, pero ¿dónde estoy yo? Esto no parece una iglesia. And God told him this. Y Dios le dijo esto. What are you seeing, prophet? ¿Qué tú ves, profeta? I'm seeing grave. This is a graveyard. Lo que yo veo aquí es un cementerio. These are like dry bones. I'm in the graveyard. Where have you brought me, God? ¿A dónde tú me has traído, Dios? Aquí lo único que hay son huesos secos. And now God tells him, Y Dios le dice, can these ¿pueden bones estos huesos live? vivir? What does it say? Can these bones ¿Pueden estos huesos live? vivir? In other words, God is telling prophet, Dios le está diciendo al profeta, can the situation be different? ¿puede cambiar esta situación? Can you start seeing something different? ¿Puedes tú comenzar a ver algo Can you diferente? start seeing something different? ¿Puedes ver tú algo diferente? The problem with the church today, El problema con la iglesia hoy en día, we are going by the sight and not by the vision. nos estamos dirigiendo por lo que estamos viendo y no por la visión que Dios ha Stop dado. looking at your bank balance, start looking at your faith balance. Deje de estar mirando su balance bancario y mire su balance de fe. God who said, I will supply you according to the riches of my glory, not according to what the efforts you put in. Dios le dijo a usted y a mí en su palabra que Él había de suplir todas vuestras necesidades de acuerdo a su riqueza, no de acuerdo a lo que usted tenga en el banco. So God wants to tell you today, Dios te quiere decir hoy, can you see something different? puede ver algo diferente. But he said, you know it, Lord. Ezekiel said, smart. You know it, Lord. Tú lo sabes, Señor, dijo el profeta. I was like, you know it better. Tú lo sabes mejor. And then he said, prophesy. Entonces le dice, profetiza. And Ezekiel prophesied. Y Ezequiel profetizó. Now say this with me. Diga esto conmigo, dice. See,
hear, speak. There you go. I don't think I have to interpret that one, right? Come on, this is a good class. I like the class. See, Ve, oye, God, habla. God used three things with Ezekiel. See, Dios usó tres cosas con Ezequiel. Ver, hear, oye, speak. habla. You see what God is showing you. Usted ve lo que Dios le está mostrando. You hear what God is telling you to speak. Usted oye lo que Dios le está diciendo que hable. And then you speak. Y entonces usted lo habla. I tell you one thing. In the church, Le digo una cosa en la iglesia. a lot of people don't open their mouth. Muchas personas no hablan sus bocas. When praise and worship happens, Cuando sucede la alabanza, la adoración, están así. how is that praise and worship? ¿Cómo es que eso usted le llama adoración y alabanza? I tell you one thing. Le digo una cosa, This is true. esto es verdad. Researchers have told us. If you shut your mouth for 30 minutes, your mouth stinks. Según ciertos estudios, dicen los estudios que si usted se cierra la boca por 30 minutos, la boca le va a apestar después. Eso lo dijo él, no lo dije yo. If you want to try that, make sure nobody's next to you. Y él dice, si usted quiere tratar ese experimento, esté seguro que no haya nadie al lado de usted. So you hear, you see, you hear, and you speak the word. Así que usted ve, usted oye y usted proclama la palabra. Right now, I want you to do this. Practice this right now. Yo quiero que ustedes practiquen esto ahora mismo. I want you to see your life right now. How is it? Yo quiero que usted vea su vida en este momento. Okay? And I want you to hear what God is saying. Y yo quiero que usted escuche lo que Dios le está I diciendo. want you to see your life differently. Yo quiero que usted vea su vida diferente. If your marriage is in a problem, Si hay problema en su matrimonio, you and your husband will be fruitful and multiply. usted y su compañero o compañera han de dar fruto y multiplicar. If you have no children, Si no tiene hijo, I want you to see what God wants you to see. yo quiero que usted vea lo que Dios quiere que usted vea. That you'll have kids. Que usted habrá de tener entonces niños. If you have no home, Si no tiene hogar, that you will have a mansion. que usted va a tener una mansión. Amen? Some of you don't want to do that today. Algunos de ustedes dicen no quieren hacerlo, It's okay. I will do it. pero está bien, And yo I'll lo take your hago. blessing too. Y entonces yo tomo la bendición también. All right? All right? Now come on. I'm going to give you a minute to do that. Te voy a dar un minuto para que haga eso. And I want you to open your mouth Yo quiero que hablas tu boca and say, y diga, I declare home. lo declaro, I declare peace in my family. declaro la casa I de declare paz, financial prosperity. prosperidad financiera, I declare salvation. salvación, I declare restoration. restauración. All right? Are we ready to open our mouths? ¿Están preparados para abrir vuestras bocas? Can we do that now? ¿Lo podemos hacer ahora? Okay, here we go. I'm going to give you just a minute, okay? Te voy a dar un minuto solamente. All right, here we go. 1, 2, 3, start. Ahora comience a decírselo. Declare, open your mouth and speak, open your mouth and speak to situations right now. Command it to happen. Command it. Oh, Jesus. Yes, God. Jesus. Jesus. Yes, yes. Jesus. Yes. Let the Holy Spirit roar through you right now. The Holy Spirit roar through you right now. Every demonic assignment that has taken hold of your family today, it's destroyed in Jesus' name. Ahora mismo en el nombre de Jesús, toda obra diabólica que el enemigo ha tratado de poner en tu vida, la destruimos en el nombre de Jesús. You are coming into the fullness of blessings right now. Estás entrando en la plenitud de sus bendiciones ahora mismo. In the mighty name of Jesus. En el glorioso nombre de Jesús. Somebody here is praying for your debt cancellation.
Hay alguien que está orando para que se le cancelen ciertas deudas que tiene. God is going to cancel the debt, but also give you the wisdom not to get back into it. El Señor va a cancelar esas deudas, pero también te va a dar la sabiduría para que no vuelvas a entrar en esas deudas. In the mighty name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the mighty name of Jesus. En el nombre de Jesús. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. The power of the Holy Spirit here. Sense the power of the Holy Spirit so strong. Thank you, God. Gracias, Señor. Oh, Por el poder de Jesus. tu Santo Espíritu. Gracias, Señor. Deuteronomy chapter 1, verse 22. Deuteronomio capítulo 1, versículo 22. Now, the Bible says here, La Biblia dice aquí, every one of you came near to me and said, let us send men before us. Let them search out the land for us. Bring back the word to us of the way by which we should go, and of the cities into which we shall come. y vinisteis a mí todos vosotros, Deuteronomio 1:22, y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir, y de las ciudades a donde hemos de llegar. Now, go down to the verse 25. Vayan al versículo 25. They also took some of the fruit of the land in their hands and brought it down to us. And they brought back word to us, saying, it is good land which the Lord our God is giving us. Y tomaron en sus manos del fruto del país y nos lo trajeron y nos dijeron y nos dieron cuenta y dijeron, es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. You see, prophetic. What is prophetic? ¿Qué es lo profético? Sometimes God makes you see in the spirit what is there in your destination. Hay veces que Dios te hace ver en el espíritu lo que Él tiene para tu destino. Moses sent 12 spies. Moisés envió 12 espías. Their job was to go to that to Canaan and scout the place, spy the place. Su labor era de ir a Canaán y observar el lugar. See the fruit, say fruit, Diga fruto. to see the fruit of the land. Y ellos tenían que ver el fruto que había en aquella tierra. They brought the fruit of the land with them back to the way they were before. Ellos trajeron los frutos de aquella tierra con ellos hacia Moisés. Sometimes Hay veces you have to get out of from where you are que usted tiene que salirse del lugar donde usted está and go where God is asking you to go, y ir a donde el Señor le está enviándole que usted vaya. so that He can show you what lies ahead of you. Para que el Señor te pueda mostrar qué es lo que hay adelante en tu vida. This is a prophetic picture. Esto es un cuadro profético. God sometimes shows us our future, Hay veces que Dios nos muestra nuestro futuro, our destiny nuestro destino in time. en tiempo. Have you ever felt when you're discouraged, you're lonely, you're broken, and all of a sudden the Holy Spirit shows you the fruit of the land that you're going to go, the fruit of your future? Hay veces no te has sentido tú, que te has sentido solo o sola, te has sentido quebrantado, te has sentido sin esperanza, pero en ese momento Dios te ha mostrado y te ha dado una visión de lo que hay en tu futuro y el destino que Él tiene para ti. That's prophetic. Eso es profético. But 10 people said it's not possible for us to conquer because there are giants in the land. But the two people, Joshua and Caleb, said it is possible, we can go now. Bueno, vinieron aquellos y 10 de ellos le dijeron, no hay forma que nosotros podamos tomar esa tierra porque hay gigantes, pero hubieron dos, Josué y Caleb, que con fe le dijeron, ahora mismo podemos ir y tomar esa tierra. You all know the rest of the story, what happened. Usted sabe el resto de la historia, lo que sucedió. How many people went to the promised land? ¿Cuántas personas fueron a la tierra prometida? Did everybody go? Entró todo el mundo.
But was everybody promised to go? Pero se le había prometido a todos que Was pudieran the entrar. promise for everyone to go? Era la promesa para todos ellos. That's why the Bible says all are called, but few are chosen. Por eso es que la palabra dice usted que todos son llamados, pero son pocos los escogidos. And I say the rest are frozen. That's kind of hard in Spanish to put it, to make it rhyme, but you got it. Either you are chosen or either you are frozen. Usted o está escogido o usted está congelado. La palabra en español, congelado. Turn to your Congelado. neighbor and say, I believe you are not frozen, you are on fire for Jesus. Dígale a su vecino, yo no creo que usted está congelado, sino que usted está en fuego de poder para Jesús. So if I show you right now, Así que si yo le muestro a usted ahora mismo, because these 12 people porque estas 12 were personas responsible to show the entire Israel what the future is going to look like. porque tenga en memoria que aquellos 12 eran responsables de contarle a toda la nación de Israel qué es lo que había al frente en su futuro. If you are the leader in your family, Si usted es el líder en su familia and if you say things like, our future is not going to be great, y usted dice cosas como nuestro futuro en verdad no va a ser nada bueno, that's what you're going to show to your entire family. eso es lo que usted le va a mostrar a toda su familia. That's what the entire family is going to see. Eso es lo que va a ver la familia completa. But if you're a man and a woman of Pero God, si usted es un hombre o una mujer de Dios, in spite of what circumstances are there, y no importando qué circunstancias You están existiendo, still say usted todavía dice that God is a good God que Dios es un Dios bueno and we are more than conquerors. y nosotros somos más que I don't vencedores. care the giants in the future. No me importa ese gigante en el We futuro, can take them down. nosotros los vamos a derribar Come a on, todos. somebody shout an amen. Alguien que diga un gran amén. You are the voice in this generation. Usted es la voz en esta generación. Don't forget that. No se olvide de eso. If you say you have faith, you have voice. Si usted dice que usted tiene fe, entonces usted tiene voz. Because even fear has a voice. Porque usted va a sentir esa voz. If your children see you casting out demons, praying for the sick, they are going to believe the same thing. Si sus hijos observan que usted está echando afuera demonios, usted está sanando a los enfermos, ellos entonces van a tener fe y creer en lo mismo. If you're going to go home and sit like a coward, they're going to be cowards too. Pero si usted se va a sentar y va a ir a su casa y se va a sentar como todo un temeroso, entonces sus hijos también van a ser un bonche de Hey, temerosos. listen, you are not called to raise cowards. You are called to raise warriors for Jesus. Usted no ha sido llamado para levantar cobardes, sino para levantar guerreros en el Señor. Pastor Janet, I Pastora want to say Janet, you have raised warriors in this room today. usted ha levantado guerreros en este lugar. Your legacy of life, Su legacía de la vida, your obedience to Christ. su obediencia a Cristo, Today you have raised warriors, not cowards. usted ha levantado guerreros, no cobardes. We have an example right here. Tenemos un ejemplo aquí. You have a voice. Usted tiene una voz And you're not going to give up no matter what. y usted no se va a dar por vencido, no importa qué. Because in spite of where you are right now, Porque no importando en el lugar que usted se encuentra you ahora are mismo, still in the wilderness. usted todavía está en el desierto. But you know that there's a destiny. Pero usted sabe que hay un destino. What if Joshua and Caleb would have joined the 10 spies? Nobody would have gone to that promised land. But because they chose to say something and do something different, they were able to take this whole generation to the promised land. Imagínense usted si Josué y Caleb se hubiesen unido a las otras 10 voces negativas y se hubieran unido a ellos. Entonces no hubiera el pueblo de Israel entrado a la tierra prometida. God's given me a ministry to run training centers. El Señor dice él que le ha dado a él un ministerio para hacer centros de entrenamientos. Tomorrow I leave to India for a month. Mañana él sale para la India para estar un mes allá.
And we are running School of Missions all over the world. Y están haciendo escuelas de misiones alrededor del mundo. We're going to be starting one in Philadelphia soon, Van a estar comenzando una aquí en Filadelfia pronto, where we're just training believers. donde se están entrenando los creyentes. That's a big part of my ministry. Es una gran parte de su ministerio. I graduated from being a pastor and went into apostolic ministry. Él se graduó de ser pastor y entró entonces al ministerio apostólico. And after I train the people, Y después que entrena a las personas, I take them to the mission fields. entonces los lleva al terreno de misiones. And I sit back Y entonces él se sienta hacia and I atrás. tell them to go cast demons and go heal the sick. Y él le dice, ahora vayan ustedes a echar fuera demonios y a sanar a los enfermos. We had somebody who came to our training, Él dice, tenemos una persona que fue al entrenamiento de ellos and he has never prayed for sick before. y nunca había orado por nadie enfermo antes. And I trained him, Y lo entrené and I told him, go and preach. y le dije, ve y predica. He said, like, now? Y él dijo, ¿qué ahora? I'm like, yeah, you know the truth. Y él le dijo, sí, pues supuestamente ahora sabe la verdad. And I'll tell you one thing. Y te digo una cosa. We pray only once for the sick, no more than once. Y él dice, y nosotros oramos una vez nada más por los enfermos, no tenemos que seguir orando. Some of you ask why. Y algunos de ustedes se preguntan Because por the qué. more you pray for people, the more doubt comes into their mind. Porque muchas veces lo más que ustedes oran por una persona enferma, más duda le entra a esa persona a veces en su cabeza. Do you think God didn't hear you first time you prayed? ¿Usted no cree que Dios lo escuchó a usted la primera vez que He usted le heard you. pidió? He heard you. He Él lo heard you. oyó, él lo oyó. That's why when I pray for people, I pray only once. That's it. You're healed. That's it. Él dice que cuando oro por una persona solamente oro una vez y le digo, ya está sano, vete, vete. I go to some place and I go to different churches every year, Yo voy a diferentes congregaciones, dice él, anualmente, and some churches invite me, y algunas iglesias me invitan, and I see the same people in the line, y veo las mismas personas en la línea. and I have the memory of what pain they have, which what sickness they carry, and I tell them, do you have this pain, right? They're like, how do you know? I said, you came last year. Y él dice que él ve a esa persona en esa línea y él tiene la memoria de la enfermedad que él oró por esa persona. Y entonces cuando la persona viene, él le dice, esta es la enfermedad que tú tienes, ¿verdad? Le pregunta, ¿cómo es que tú lo sabes? Le dice, porque tú estabas aquí el año pasado con la misma enfermedad. Amen. Amen. I like that. I like that. It's like a black church thing, right? I like that. Just give it. Come on. We'll have some nice fun, yeah? And I called, and the students that go, and so he went to pray for the sick people outside in the streets Y el estudiante que él estaba hablando dice que fue a las calles a orar por los enfermos with the other people. con otras personas. And then he found a man who was blind, Y encontró un hombre que estaba ciego. blind in one eye. De un one eye. I have the video on blind in one eye. Yes. Ok, ciego de un ojo. And we have the video, and I'll probably want to show sometime. But he was afraid. Y él tiene el video, dice, en alguna ocasión a veces lo enseña, y dice que él tenía temor. And he asked him, "Can I pray for him?" I was like, "Which demon to cast?" I said, any demon, cast him out." Y él le preguntó, I'm sorry, I got laugh on that one. Y él le preguntó qué demonio tenía que echar afuera, y él le dijo, porque el demonio echa, cuanto demonio haya, échalo para afuera. I said, "Pastor, can you come?" Y él le dijo, pastor, ¿usted puede venir? I said, "No, my ministry is over, Él le dijo, no, mi ministerio ya terminó ahí. but I will be with you in the spirit." Now, Pero yo voy a estar contigo en el espíritu. guess what happened when he prayed for that? Y ¿sabe usted lo que sucedió cuando oró por God él? restored his eyes 100% when he prayed. Dios le restauró al hombre su vista 100% al él orar por él. And that's what we do in our School of Missions. Y eso es lo que nosotros hacemos en nuestra escuela y entrenamiento de misiones. We are going to go to India tomorrow, and I'll be there for a month, training and discipling people and raising them as leaders, and I come back. Y como le dijo antes, va para India, van a estar allá un mes, van a discipular personas allá, lo van a entrenar y entonces enviarlo a hacer la obra del So a Señor. lot of people doubt. Así que muchas personas tienen A lot dudas, of people doubt. muchas dudas. That's why I pray once, and if they ask me, "Can you pray again?" I said, no pray again. It's like I pray only once. Jesus understands all the words I said. Él dice que él ora por una persona una vez y le pide en ese momento que oren por ellos de nuevo, le dice que no, porque él dice, una vez que yo ore, el Señor entendió cada palabra que ya yo dije. Listen, you pray in Hebrew,
You pray in English. en hebreo, puede orar en You inglés, pray in any language. puede orar en cualquier lenguaje. God can understand. He doesn't need a translator. Dios lo entiende, no necesita un intérprete. Amen. He looks at your faith. Él mira su fe. And I can tell you, in our meetings, Y le puedo decir que en nuestras reuniones, people have come into our meetings. hay personas que han entrado en nuestras They reuniones don't know nothing about Jesus. que no saben nada de Jesús. In India, we're a religious country. En India es un país de muchas religiones. We have 300 million gods, if you don't know that. Tenemos 300 millones de dioses, si acaso usted no lo There's one sabe. religion that worships 300 million gods. Una religión que adora a 300 millones de dioses. When all the 300 million gods fail, they come to Jesus. Pero cuando esos 300 millones de dioses fallan, entonces ellos vienen a Jesús. I don't know, that's worthy of a hand clap. I don't know, man. I don't know. And some, I can say stories, but I don't have time. But there have been times people come into the meetings and they're all right. The bodies are healed, and they're like, "What happened?" I'm like, "You're healed." Ay, él dice, no tengo el tiempo para contarle toda la historia, pero hay muchas veces que vienen personas de afuera y el Señor los sana en esas reuniones y ellos se preguntan qué es lo que ha pasado y él le dice, bueno, está sano. I tell you the difference. Te digo la diferencia. Christians take a long time to be healed. Los cristianos mayormente son los más que se tardan en ser sanos. Those who are not Christians, they heal like that. Esos que no son cristianos muchas veces quedan sanos así en el momento. I'm like, how on earth is that? Y usted le pregunta, pero ¿cómo en el mundo puede ser eso? God, that is not fair. Eso no tiene algo cuidado. We speak Christianese language. Nosotros hablamos lenguaje cristianizado. We know all of the Bible, but we don't have faith. Conocemos toda la escritura, pero no tenemos fe. That's why in my Bible school, Por eso es que él dice que en su escuela bíblica we teach enseñan and we send them to practice. y lo enviamos enseguida a que lo practiquen. In less than 1 year, Y en menos de un año, what they can't do in 10 years, they'll do in 1 year. lo que ellos no han podido hacer en 10 años, lo hacen en un año. That's how I grew up. Así fue que él creció. I didn't go to Bible college. Él no fue al colegio bíblico. Now, don't get me wrong. I don't say don't go to a Bible college. Ahora no se equivoque, yo no estoy diciendo que no vaya al I colegio didn't have the bíblico. money, the time to go to a Bible college. Era que él no tenía el dinero ni el tiempo para poder ir. But I grew up, understanding what faith looks like. Pero él creció entendiendo que es la fe. Now, listen. Escuche, I'm gonna share a couple of verses, and then we're closing and we're praying. ¿ok? Va a compartir unas cuantas cosas con ustedes, después va a cerrar y vamos a orar. Turn to Hebrew chapter 4, verse 2, and I'll tell you why we don't receive blessings from God. I'll show you why. Vaya a Hebreos capítulo 4 y verso 2. Le voy a mostrar por qué muchas veces no recibimos bendiciones de parte del Señor. In Hebrew chapter 4, verse 2. Hebreos capítulo 4, verso 2. Are we all there? Come on, pull up your Bible. Don't pull up somebody else's Bible. Pull up your own Bible. Saque su propia Biblia, deje de estar mirando la Biblia de otro, saque su propia Biblia, dice él, y mírelo. It says, "For indeed the gospel was preached to us as well as to them, but the word which they heard did not profit them, not being mixed with faith in those who heard it." Porque también, Hebreos 4:2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. How many of you watch news channels? ¿Cuántos de ustedes observan el canal en noticias? Today's media is so anti-God, so anti-Christian, hostile, Hoy en día son Hostile. anti-Dios y anticristianos, si usted nota. so hostile to Christianity. Bien hostil a la And cristiandad. it just pushes the unbelief down to your throat. Y empieza eso a empujar más la duda y la falta de creencia en lo que nosotros proclamamos. You know what the Bible says in Psalm 119, verse 89? It says, "Thy word is settled in heaven." Y usted sabe lo que nos dice el Salmo 119, 18. Dice que su palabra, Salmo 119, versículo 89, dice que tu palabra está establecida en los cielos. If God says today, "I will bless you," that's the word settled in heaven, which means whoever comes against it, it's not
going to change. ¿Ok? Él dice esto, si Dios te dice hoy, te voy a bendecir, no importa quién se levante en contra de eso, porque ya ha sido establecido en los cielos. Amen? So regardless of what people say, media say, whatever they say, No the impor- word of God is the word of God, and it will never change. It's final. No importa lo que digan en las noticias, lo que digan las personas, lo que digan aquellos que no creen. Si la palabra de Dios lo ha dicho, la palabra de Dios es final y eso se cumple. Now let's go to quickly. Let's go to Ephesians. Ephesians. Efesios. Are you enjoying the teaching today? Are you enjoying the teaching? Is God speaking to your spirit? ¿Le está hablando Dios a usted de hoy? Si usted está gozándose usted con lo que Dios le está diciendo. Ephesians 6, quickly. Efesios capítulo 6. We're going to start praying after this. Now, let's go to verse 11. Efesios 6, verso 11. The Bible says, put on the whole armor of God. Dice la palabra, póngase toda la armadura de Dios. Now, what is the armor? ¿Qué es la armadura? The armor here, God talks of breastplate of righteousness, shield of faith. You can just repeat it. Yeah, or you can, whatever is there. Shield of faith, helmet of salvation, and the shoes of peace. ¿Ok? Entonces, él estaba leyendo de aquí, póngase toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza, manténgase firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. That was the armor in the day of Romans. Esa era la armadura en los días aquellos de los romanos. And the Bible said they wore a helmet of salvation. Y también usaban el yelmo de la salvación. Helmet of salvation. De la That is to salvación. guard your mind. Era para cubrir su mente. Breastplate is on the front, not on the back side. Why? El Why? escudo del frente, no atrás. ¿Por qué? There is no breastplate at the back. It says breastplate. This is the back plate. It's a breastplate of righteousness. Breastplate. Why? You know why? Because you're marching forward, not backward. La coraza de justicia, dice él, siempre era en el frente, no atrás. ¿Usted sabe por qué? Porque usted no está supuesto a estar marchando de espaldas, sino marchando hacia el frente. That's why there is no back. You can't turn back once you're in the battle. You can't turn back. Por eso no tenía coraza en la parte de atrás, porque una vez usted estaba en la batalla, usted no podía dar su espalda, tenía que seguir hacia el frente. And then you see shield of faith. The shield of faith. Entonces usted ve el escudo de la fe. Why is it called faith? ¿Por qué se le llama fe? Because once you become a Christian, Porque una vez usted viene a ser un cristiano, start growing in the Lord, empieza a crecer en el Señor, Satan will day and night attack your faith. Satanás día y noche le atacará su fe He'll cause you to fail. para hacer que usted falle, He will make you fall in your sins. para caer en pecado And then he brings the condemnation. y entonces traerte condenación. And then you slowly start deteriorating in your faith. Y entonces lentamente y poquito a poco empieza a disminuir en He tu will, fe. he will split your marriage. Él The devil will split your marriage. te dividirá tu matrimonio, He'll cause all kinds of stress on you. empieza a traer toda clase de problemas en tu vida And then you begin to doubt on God's promises. y empiezas a dudar las promesas de Dios. Didn't God tell me that he's going to take care of me? Pero no Dios me dijo a mí que Él me iba a cuidar. That's what now he's saying shield of faith. Por eso es que Él habla de ese escudo de la fe. When doubts, guilt, condemnation come, breaks your shield of faith. Cuando la duda viene y viene la culpabilidad o cualquier otra cosa, levanta. Then there is a sword. Entonces tienes la espada, It's the word of God, the Bible says. que es la palabra de Dios. Why were they using sword? ¿Por qué ellos usaban esa espada? You know why? ¿Sabe usted por qué? Because if they got, if an arrow probably gets stuck in their shield of faith, in the shield, sometimes when they take the shield, arrows get stuck there. Porque a veces cuando tiraban alguna flecha, algunas de las flechas se metían en la coraza. They will remove the sword and they will somehow pluck that arrow out. Ellos, Pluck out saca- that arrow. ellos sacaban muchas veces aquella espada de una forma u otra, se sacaban esa flecha de su escudo, Are you getting what I'm saying? de su coraza. They're using the word of God to pluck the doubts out. Usted está, ¿entiende usted lo que le quiere decir? Usted está usando entonces la palabra de Dios para sacar aquello que el diablo ha usado para atacarle a usted. Sometimes it misses the shield, it goes right here. A veces pasaba de la coraza,
y entraba a su lado. Sometimes the soldier will take the knife that he has, a sword, El soldado a veces cogía el cuchillo o la plucks it espada out. que tenía y se lo sacaba. Plucks it out. What does that mean? ¿Qué quiere decir? Using the word of God to minister back to your spirit. Usando tú la palabra de Dios para ministrarte a tu propio espíritu. Are you learning something? ¿Estás aprendiendo algo? It's a powerful truth, right? And then the soldier has the shoes. Entonces tenía las sandalias. And in those the shoes, they have real long spikes. Spikes for them to get get the grip in the ground. Y aquellos tenían ciertos metales donde ellos podían ponerse firme You know why? en el suelo. Because you know why the grip in the ground? ¿Usted sabe por qué te necesitaba Because eso? they're not supposed to retreat in the battle. Estar firme así en el terreno porque de nuevo no podían echar para atrás en la batalla. They're not supposed to retreat in the battle. No está supuesto tú echar para atrás en la That is batalla. your spiritual armor. Esa es tu armadura espiritual. Shield of faith, word. Don't forget that. Don't forget that. No te olvides de eso. Can I share a story and I'll close? Puedo Okay. compartir una historia contigo y entonces cierro. I remember being in a crusade. Estaba en una cruzada And when God tells me to put a meeting, sometimes He tells me to put a meeting in a dangerous places. a veces que Dios me manda a poner una reunión en lugares bien peligrosos. He tells me to do some things that I don't like doing it. Y me dice a veces que haga ciertas cosas que a mí no me gustan hacer. I went to a place and I held a crusade. Fui a un lugar donde llevé a cabo una cruzada And that's a place a lot of witch doctors come. y era un lugar donde había muchos brujos. And I was told that every preacher who has come and preached here, Y se le había dicho a él que cada predicador que iba a predicar a aquel lugar, before they come to the meeting, they will fall sick, or sometimes they will even pass away. They'll die. antes de llegar a aquel lugar se le dijo a él que muchas veces ellos caían enfermos y algunos hasta morían. The part of India where I come from, El poder ahí en India, del lugar de donde él viene, a lot of witchcraft happens there. hay mucha brujería en ese lugar. And they do witchcraft on churches, on people, on leaders, and Christian leaders. And so. Y le hacen brujería a las iglesias cristianas, a los líderes cristianos y al liderato cristiano. And anyway, so I preached the word that day. Nothing happened. Prediqué la palabra en aquel día y nada sucedió. I love challenging stuff. I love something. I always tell, give me something challenging. Otherwise, it's boring. Me dice que no le gusta lo aburrido, a él le encanta que le den algo que verdaderamente le Is Lo anyone like reta. me? Is anyone like me here? Like, give me something challenging, and I love that. Él dice, habrá, I don't like boring games. habrá I like- personas aquí, dice él, como yo, que le gusta que los reten y no le gustan las cosas aburridas. I was told there will only be 20 people in that meeting. Le dijeron que solamente habían de haber como 20 personas en esa reunión. Anyway, we had about 2,500 people showed up. Y tuvimos alrededor de 2.500 personas que And I aparecieron. preached the word, Prediqué la palabra. and God did mighty things. Y Dios hizo cosas grandes. One person comes front, and then he says, "We had no rain for the last 9 months." Una persona viene hacia el frente y le dice, no hemos tenido lluvia en los últimos 9 meses. And I could feel witch doctors were very close by, trying to do something against me. Y sentí que habían brujos que estaban cerca tratando de hacer algo en contra de mí. If you notice where there is witchcraft prevalent, you will see the dryness in the spirit, dryness in the land, and there's a dryness in the spirit. Si usted nota bien, donde hay muchos lugares, donde hay muchos brujos que tienen poder, usted ve que hay una sequedad tanto en lo espiritual como en lo terrenal. And I commanded the rains to come. Y yo mandé que las lluvias It viniesen. was 9 p.m. Era las 9 de la noche. We have to take our train at 12 o'clock in the night. Nosotros teníamos que tomar el That's true. tren a la medianoche Go back to our home. para ir de nuevo a nuestra And as casa. I prayed, Y según iba orando, there was not cloudy. It was we could see the moon, you could see the stars. So it was no clouds at all. no había ninguna nube. Usted podía ver la luna, podía ver las estrellas. And then all of a sudden, we could see the wind and the clouds come. Y después de momento vimos los vientos y las nubes acercándose. And then all of us, because I felt like I was challenged. Porque él sintió que lo estaban retando. But I said, in the name of Jesus, Y él dijo, en el nombre de I could Jesús. feel the shift in the atmosphere. Él sintió el cambio en la atmósfera. And then all of a sudden, it started drizzling. Y de momento empezó a llovinar. So I remember telling him, I said, God,
please hold back the rain. We have a train to catch at 12 o'clock. Entonces le dijo al Señor, Señor, aguanta la lluvia, tenemos un tren que coger a la medianoche. And you won't believe it, but it started drizzling. Y pero comenzó a llovinar. And I had a friend of mine who came from Singapore, an evangelist who came to Singapore. He was looking at that. It's like, wow, what is this? This is powerful. Y él tenía un amigo evangelista que había ido ahí a Singapur con él y se quedó sorprendido diciendo, wow, esto es poderoso. And then people saw this. Y las personas vieron esto. The witch doctors, I think they gave up that night. Los brujos yo creo que se vencieron en esa noche. They said, okay, his God is true. His God is real. His God listens to what he prays for. You Y know? empezaron a pensar, el Show Dios down. de este es verdadero, el Dios de este escucha, el Dios de este responde cuando ellos le piden. And our yeah, come on. So we caught the train, Así que tomamos el tren and it started raining. y empezó a llover. It poured. Guess how long it rained? It rained nonstop for 5 days. Siguió lloviendo después que comenzó una lluvia enorme por 5 días. It came in the newspapers and all of that. Salió en los periódicos y todo allá. You should love challenges sometimes. Usted debe de amar los retos a veces. Whatever challenge, challenge it back in the name of Jesus. El reto que a usted le den, rétalo de nuevo tú en el nombre de Jesús. What started with just 2,500 people, now the whole city is hearing about what God did in that whole meeting. Lo que empezó con 2.500 personas, ahora toda la ciudad lo oyó por lo que Dios hizo en aquella reunión. I'm going to give you one verse and I'm done. Le voy a dar un verso. Hebrew 11 verse 1. It says faith is the substance. It does not say faith was the substance. Faith is the present tense. Faith is the substance. Hebreo 11:1 dice que fe es la sustancia, no dice que era la sustancia, sino que es la sustancia. Let's all stand to our feet right now. Por favor, que pueda ponerse de pies. Y si no tienes a Cristo, And if you had Christ, hoy yo te lo presento. I present him to you today. Jesús es el Salvador del mundo. Jesus is the Savior Murió of the por world. ti y murió por mí. Died for you and for me. Él es mi Salvador. He is my Savior. ¿Lo quieres como Salvador? You want him as a Savior? Acéptalo. Accept Y him. dile, Señor, reconozco que soy pecador. Lord, I recognize that I'm a sinner. Perdona mis pecados. Forgive my sin. Te recibo I receive you en esta hora in this hour como mi Salvador. as my Savior. Gracias a los hermanos. Dios me los bendiga. Un abrazo y un beso para cada uno de ustedes. Que la paz de Dios sea sobre ustedes y sobre su nación. El Faro Media Ministry.